En el año 1974, el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, declara públicamente: las fuentes científicas más confiables dicen que el daño cerebral permanente es uno de los resultados inevitables del uso de marihuana. A partir de entonces, el gobierno de los Estados Unidos esparce progresivamente en su territorio y en el resto del mundo la idea de que el cannabis o marihuana destruye las neuronas, y esta información se replica en medios de gran alcance, como por ejemplo en notas de la BBC. Pero ¿de dónde obtuvo Ronald Reagan dicha información? Las declaraciones de Reagan se basaron en un polémico estudio llevado a cabo en el año 1972 por el Dr. Robert Galbraith Heath en la Universidad de Tulane en New Orleans. En ese año, el Dr. Heath llevó a cabo un polémico estudio con el propósito de determinar qué efectos causaban el cannabis y otras sustancias sobre el cerebro, y para ello realizó un experimento con monos rhesus, utilizando un grupo de monos para experimentar y otro como control. En dicho estudio, Heath suministraría diversas sustancias a los monos del experimento, y en el caso del cannabis, utilizaría unas cajas diseñadas especialmente para poder suministrarles el humo de la sustancia y aparentemente para permitir también el paso de oxígeno. Después de dichos experimentos, Heath señaló que luego de 90 días suministrando a los monos una cantidad de cannabis equivalente a 30 porros al día, los monos se atrofiaban y después de ello eran sacrificados. Posteriormente, Heath contó las células cerebrales muertas en los monos que fumaron marihuana a través de las máquinas y las comparó con los monos que no fumaron. El resultado fue que la cantidad de células cerebrales muertas en los monos que fumaron fue muy alta en comparación con los monos que no habían fumado. Posterior a ello, los informes relacionados con el estudio de Heath indicarían que el cannabis causaba modificaciones permanentes en el cerebro y en las células cerebrales. Para aquella época, las declaraciones de Reagan recibieron amplia atención, y esta nueva información, sumada a toda la propaganda que realizó Estados Unidos contra el cannabis desde mediados del siglo XX, causaron más preocupación en la sociedad. Así, la idea de que la marihuana destruye las neuronas y causa un grave daño cerebral se repetía constantemente sin mayor cuestionamiento. Pero en la década de los 70, la campaña contra el cannabis ya se había convertido en la famosa guerra contra las drogas, y por aquella época también se popularizó un comercial en el cual se observa una sartén con aceite hirviendo y una voz de fondo que dice: "Este es tu cerebro". Seguidamente se vierte un huevo sobre el aceite, este se cocina rápidamente y una voz de fondo dice: "Este es tu cerebro en las drogas". Y con esto, mucha gente pensaba que ese daño del que también se hablaba era causado por la marihuana. Sin embargo, durante los años posteriores a estas declaraciones de Ronald Reagan, diversas organizaciones defensoras del cannabis cuestionaron la credibilidad del estudio de Heath y presionaron al gobierno americano para que brinde información detallada sobre este estudio y sobre la metodología aplicada. Y finalmente, 6 años después, en 1980, se dio a conocer el procedimiento que había aplicado Robert Galbraith Heath en este experimento con los monos. Según la información que se presenta en el libro El cáñamo y la conspiración de la marihuana y que se recopila también en documentales como The Union, lo que se descubrió fue que Heath no había suministrado una cantidad equivalente a 30 porros al día como afirmaba en el informe del estudio, sino que lo que hizo en realidad fue suministrar cada día durante al menos 3 meses una cantidad equivalente a 63 porros de cannabis de alta potencia en un lapso de tiempo de 5 minutos sin que los monos reciban oxígeno. Según el investigador Jack Heater, autor del libro El cáñamo y la conspiración de la marihuana, Galbraith Heath habría realizado el experimento de tal manera para no pagar los honorarios de un asistente para que éste suministrase el cannabis a los monos. Pero esta es información que no ha podido determinarse con certeza. Pero independientemente de las razones que hubiesen llevado a Heath a actuar de tal manera e independientemente del procedimiento que hubiese seguido, cualquier persona con conocimientos básicos sabe que el cerebro humano necesita un suministro constante de oxígeno para funcionar correctamente y que cuando este suministro de oxígeno es interrumpido, las células cerebrales pueden morir en menos de 5 minutos. Es decir, lo que pasó en realidad fue que las células cerebrales de los monos del experimento murieron por la falta de oxígeno, por el exceso de humo, por el exceso de monóxido de carbono y no por la acción de la marihuana como había declarado Ronald Reagan. Con este descubrimiento, el estudio de Heath perdió toda validez y las declaraciones de Reagan pasaron a ser otra mentira contra la planta de cannabis. Pero a pesar de ello, la infame idea del daño cerebral causado por la marihuana se difundió durante mucho tiempo, y lamentablemente la repercusión de esta campaña de propaganda es tan grande que aún en la actualidad muchas personas siguen creyendo, sin que exista evidencia, que la marihuana destruye o quema las neuronas. Pero con respecto al actuar de Galbraith Heath, todavía existe más información para cuestionarlo.
Robert Galbraith Heath no solo realizó este infame y terrible experimento con los monos, sino que, además, había realizado experimentos con humanos insertando cables y electrodos en estructuras cerebrales a través de cirugías para, aparentemente, tratar la esquizofrenia. Además, utilizó métodos similares en un hombre homosexual y, según él, estimulando las áreas del cerebro relacionadas con el placer, era posible curar o revertir la homosexualidad. Y algo que puede resultar aún más polémico es que en una nota de The New York Times del año 1978 se afirmaba que Heath dijo estar a favor de la despenalización del cannabis, ya que esto eliminaría las sanciones penales por posesión de pequeñas cantidades. Pero fuera de todo ello, ¿qué dicen realmente las investigaciones con respecto de los efectos que puede producir el cannabis sobre el cerebro y sobre las neuronas? Pues la realidad es que, aunque sí se sabe que el consumo de cannabis puede modificar o alterar algunas funciones y estructuras del cerebro, ninguna de las investigaciones realizadas hasta la fecha ha podido demostrar que realmente el cannabis o sus compuestos, los llamados cannabinoides, maten o destruyan las neuronas. Por ejemplo, incluso el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica ha descrito en su página web que el cannabis no destruye ni mata las neuronas. Pero aquí viene un punto importante que puede dar un giro a esta historia, y es que en el presente diversos estudios han demostrado que en realidad algunos compuestos del cannabis, es decir, los llamados cannabinoides, como por ejemplo el THC y el CBD, pueden ejercer un efecto neuroprotector, neuroregenerador, antioxidante y antineuroinflamatorio. Por sorprendente que parezca, esto quiere decir que la marihuana no destruiría las neuronas, sino que, por el contrario, podría ser capaz de protegerlas. Y aquí viene el hecho más sorprendente de este video, y es que, además de dichas investigaciones, el gobierno estadounidense, el mismo que difundió la idea de que el cannabis destruye las neuronas, poseía desde finales del siglo XX una patente titulada Cannabinoides como antioxidantes y neuroprotectores, cuyo sesionario inicial fue el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos. En dicha patente se indica que las propiedades antioxidantes de los cannabinoides como el CBD y el THC, es decir, los compuestos del cannabis o marihuana, hacen que sean útiles en el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades asociadas a la oxidación y que la aplicación de cannabinoides como neuroprotectores permite limitar el daño neurológico causado por lesiones y traumatismos y permite el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y la demencia por VIH. Es decir, en una muestra clara de hipocresía, de manipulación y de mentiras, el gobierno estadounidense, el mismo que afirmó que el cannabis destruye las neuronas, poseyó durante mucho tiempo a espaldas de sus ciudadanos y a espaldas del mundo una patente que demostraba que en realidad los compuestos del cannabis pueden ser capaces de proteger las neuronas. Al parecer, dicha patente estuvo vigente hasta el año 2019 y esta es información que cualquier persona puede verificar en internet. Pero la utilidad del cannabis como neuroprotector y antioxidante y su utilidad en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas no solo es algo teórico, sino que a la fecha muchas personas a lo largo del mundo utilizan el cannabis precisamente para el tratamiento de enfermedades como las que se mencionaron anteriormente, siendo esto registrado incluso en diversas investigaciones. Como se puede observar, la idea de que el cannabis quema o destruye las neuronas es solo otra de las tantas mentiras que difundió el gobierno estadounidense sobre la planta. Y después de todo lo expuesto, tiene sentido preguntarse, ¿cómo es que el mismo gobierno que creó una campaña en contra de la marihuana, porque ésta aparentemente dañaba las neuronas, obtuvo una patente que dice que los principales componentes de la marihuana en realidad protegen las neuronas? Objetivamente, la evidencia descrita sumada a esta contradicción demuestra que la creencia de que la marihuana destruye las neuronas es incorrecta. ¿Pero el cannabis por vía fumada también protegería las neuronas? La realidad es que aún por vía fumada y a pesar de modificar el funcionamiento de diversas áreas del cerebro y de las neuronas, el cannabis no las destruye o las quema, y tampoco parece generar un daño irreversible como afirmaba Ronald Reagan. Aún no está claro si el cannabis fumado también podría proteger las neuronas, pero existen casos de uso por vía fumada, especialmente en adultos mayores, en los cuales el cannabis sí ha demostrado ser beneficioso en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, Parkinson, entre otras. Al mismo tiempo, hay evidencia científica que sugiere que el uso crónico y prolongado de marihuana, especialmente cuando el consumo inicia en edades tempranas, sí podría generar algunos efectos adversos en el cerebro. No obstante, esto no se ha reportado en el caso del uso esporádico u ocasional.
Aunque el tema es muy extenso y complejo, la realidad es que, con la evidencia disponible hasta el presente, se demuestra que es falso que el cannabis destruye las neuronas. Y otra creencia sobre el cannabis que se ha esparcido por todo el mundo es que se trataría aparentemente de una sustancia peligrosamente adictiva, pero las investigaciones han demostrado que incluso sustancias como el alcohol y el tabaco podrían ser mucho más adictivas que el cannabis, y si quieres más información al respecto puedes mirar el siguiente video.